Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal, su refugio para escapar de la rutina y sumergirse en mundos llenos de pasión, intriga y por supuesto, mucho amor. Hoy vamos a viajar juntos a un país que respira historia, cultura y sobre todo, historias de amor que te harán suspirar, reír, y tal vez, solo tal vez, derramar alguna lagrimita. Sí, hoy exploraremos Turquía romántica, un destino lleno de escenarios mágicos y leyendas apasionantes que nos inspirarán a creer en el poder del amor verdadero. Antes de comenzar este viaje, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido fresco cada semana sobre destinos increíbles, historias inspiradoras y consejos para vivir una vida más plena y feliz. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y formen parte de esta hermosa comunidad. Suscribirse es totalmente gratis. Ahora sí, abróchense los cinturones, porque estamos a punto de despegar hacia el corazón de Turquía y descubrir algunas de sus historias de amor más conmovedoras. Prepárense para ser transportados a paisajes de ensueño, palacios majestuosos y callejuelas llenas de encanto, donde el amor floreció en las circunstancias más inesperadas. Nuestra primera parada nos lleva a Estambul, la ciudad que une dos continentes, Europa y Asia, y que ha sido testigo de innumerables historias de amor a lo largo de los siglos. Imaginen caminar por las mismas calles que recorrieron sultanes y sultanas, princesas y guerreros, todos buscando el amor y la felicidad. Una de las historias más famosas es la del sultán Suleimán el Magnífico y su amada Hürrem Sultán, también conocida como Roxelana. Ella era una esclava de origen ucraniano que cautivó el corazón del sultán con su inteligencia, belleza y carisma. Su amor fue tan fuerte que desafió las convenciones de la época, ya que Suleimán la liberó, se casó con ella y la nombró su consejera más cercana. Su historia es un ejemplo de cómo el amor puede superar barreras sociales y culturales, y cómo una mujer puede alcanzar el poder y la influencia gracias a su inteligencia y determinación. Imaginen el romance. Cartas secretas, encuentros furtivos en los jardines del palacio, complots políticos y un amor que desafió a todo un imperio. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero puede ser una fuerza poderosa y transformadora. Pero Estambul no solo alberga historias de amor reales, también es la cuna de leyendas y cuentos populares que nos hablan del poder del destino y la magia del encuentro. Una de ellas es la leyenda del puente de Gálata. Se dice que si dos enamorados cruzan el puente de la mano, mirándose a los ojos y pidiendo un deseo al mismo tiempo, su amor será eterno. Imaginen la escena. El sol poniente reflejándose en las aguas del Bósforo, el aire impregnado del aroma de las especias y el sonido de las gaviotas sobrevolando la ciudad. Un momento mágico que sella el destino de dos almas gemelas. El puente, que ha sido reconstruido varias veces a lo largo de la historia, se ha convertido en un símbolo del romance y la conexión en Estambul. Las parejas jóvenes e incluso las no tan jóvenes siguen acudiendo a él para celebrar su amor y buscar la bendición del destino. Los vendedores ambulantes ofrecen fotografías instantáneas para inmortalizar el momento, y los restaurantes cercanos se llenan de parejas que disfrutan de una cena romántica con vistas al Bósforo. La leyenda del puente de Gálata sigue viva en el corazón de la ciudad, alimentando la esperanza y la creencia en el amor eterno. Profundizando un poco más en la historia de Suleimán y Hürrem, podemos entender mejor la magnitud de su amor y su impacto en la historia otomana. Suleimán, un hombre poderoso y respetado, era un sultán acostumbrado a tener el poder absoluto. Hürrem, por otro lado, era una mujer inteligente y ambiciosa que supo cómo ganarse su corazón y su confianza. Su relación no fue fácil, ya que tuvieron que enfrentar la oposición de la corte, las intrigas palaciegas y las presiones políticas. Sin embargo, su amor fue lo suficientemente fuerte como para superar todos estos obstáculos. Hürrem se convirtió en una figura clave en la corte otomana, influyendo en las decisiones políticas y dejando un legado duradero. Fundó hospitales, escuelas y mezquitas, y se convirtió en una protectora de las artes y las ciencias. Su historia es un ejemplo de cómo una mujer puede desafiar las expectativas y alcanzar el poder a través de su inteligencia, su carisma y su amor. La serie de televisión turca Muhteşem-YZYL popularizó aún más su historia, llevando su romance y sus intrigas a audiencias de todo el mundo. Aunque la serie tomó algunas libertades creativas, logró capturar la esencia de su amor y su impacto en la historia otomana. Siguiendo con nuestro viaje, nos trasladamos a Capadocia, una región que parece sacada de un cuento de hadas, con sus formaciones rocosas únicas, conocidas como chimeneas de hadas.
Imaginen volar en globo aerostático al amanecer, contemplando este paisaje surrealista mientras el sol pinta el cielo de colores cálidos. Definitivamente un escenario perfecto para un pedida de mano. Pero Capadocia no solo es famosa por su belleza natural, también esconde historias de amor entre sus antiguos pueblos y ciudades subterráneas. Cuenta la leyenda que una joven princesa se enamoró de un humilde pastor y, para escapar de las restricciones de la corte, huyeron juntos y se refugiaron en una de las ciudades subterráneas. Allí vivieron felices para siempre, rodeados de amor y rodeados de la protección de las rocas. Esta historia nos enseña que el amor verdadero no necesita lujos ni riquezas, solo la compañía de la persona amada y la libertad para vivir juntos. Las ciudades subterráneas de Capadocia, como Derinkuyu y Kaymakl, son laberintos intrincados de túneles y cámaras que sirvieron como refugio para los cristianos perseguidos durante siglos. Imaginen el amor y la fe que unieron a estas comunidades en tiempos de adversidad, creando lazos que trascendían la sangre y la religión. Las formaciones rocosas de Capadocia, esculpidas por la erosión a lo largo de millones de años, crean un paisaje único y mágico. Las chimeneas de hadas, los valles de colores y las iglesias rupestres decoradas con frescos antiguos ofrecen un telón de fondo perfecto para una escapada romántica. Muchos hoteles boutique en la región ofrecen habitaciones excavadas en las rocas, creando una atmósfera íntima y acogedora. Los paseos a caballo por los valles, las cenas románticas bajo las estrellas y los vuelos en globo aerostático al amanecer son algunas de las actividades que las parejas pueden disfrutar en Capadocia. El Festival Internacional de Globos Aerostáticos de Capadocia, que se celebra cada año, atrae a miles de visitantes de todo el mundo, creando un espectáculo impresionante de colores y formas en el cielo. Ahora vamos a un lugar un poco menos conocido, pero igualmente encantador, Mardin. Esta ciudad, situada en el sureste de Turquía, es famosa por su arquitectura de piedra, sus vistas panorámicas y su rica historia. Mardin es una ciudad donde conviven diferentes culturas y religiones, y donde el amor puede florecer entre personas de diferentes orígenes. Cuenta la historia de un joven cristiano y una joven musulmana que se enamoraron a pesar de la oposición de sus familias. Su amor era tan fuerte que decidieron desafiar las convenciones sociales y luchar por su felicidad. Finalmente su amor fue aceptado por ambas familias y se casaron en una ceremonia que unió a las dos comunidades. Esta historia es un ejemplo de cómo el amor puede superar prejuicios y construir puentes entre diferentes culturas. Las casas de piedra de Mardin, construidas en la ladera de una montaña, ofrecen vistas impresionantes de la llanura de Mesopotamia. Las estrechas calles empedradas, los patios escondidos y las mezquitas e iglesias antiguas crean una atmósfera misteriosa y encantadora. Mardin ha sido un crisol de culturas durante siglos, con árabes, kurdos, siríacos y turcos conviviendo en armonía. La ciudad es famosa por su artesanía, su gastronomía y su rica tradición oral. Los visitantes pueden explorar los bazares, probar los platos locales y aprender sobre la historia y la cultura de la región. La historia del joven cristiano y la joven musulmana que se enamoraron en Mardin es un ejemplo de cómo el amor puede ser una fuerza poderosa para la reconciliación y la unidad. Aunque las tensiones entre diferentes grupos étnicos y religiosos persisten en la región, su historia sigue inspirando esperanza y demostrando que el amor puede superar las divisiones. Pero Turquía no solo ofrece historias de amor romántico, también nos enseña sobre el amor familiar, la amistad y la lealtad. Un ejemplo de ello es la leyenda de los derviches giróvagos de Konya. Estos monjes sufíes practican una danza giratoria que simboliza la unión con Dios y la búsqueda del amor divino. Su danza es una expresión de humildad, entrega y compasión, y nos recuerda que el amor no solo se encuentra en las relaciones románticas, sino también en la conexión con lo divino y con nuestros semejantes. La historia de Mevlana Rumi, el fundador de la Orden Mevlevi, es un testimonio de amor incondicional hacia su maestro y amigos Shams Tabrizi. La profunda conexión espiritual entre ellos inspiró a Rumi a escribir poesía que celebra el amor en todas sus formas. La poesía de Rumi, traducida a muchos idiomas, sigue resonando con lectores de todo el mundo, ofreciendo consuelo, inspiración y una visión del amor divino. Su mensaje de amor incondicional, compasión y unidad trasciende las fronteras culturales y religiosas, invitándonos a abrir nuestros corazones y conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. La danza de los derviches giróvagos es un ritual sagrado que busca la trascendencia y la unión con Dios. Los monjes, vestidos con túnicas blancas y sombreros altos, giran durante horas, elevando sus brazos hacia el cielo y dejando que la energía divina fluya a través de ellos.
La música, compuesta de melodías melancólicas y ritmos hipnóticos, crea una atmósfera de contemplación y éxtasis. Presenciar una ceremonia de Sema, la danza de los derviches giróvagos, es una experiencia espiritual profunda que puede transformar nuestra percepción del amor y la conexión. Y para finalizar nuestro recorrido, quiero compartirles una historia más contemporánea, una historia de amor que encontré mientras investigaba para este vídeo. Se trata de una pareja de jóvenes turcos que se conocieron en un café en Ankara. Ambos eran estudiantes universitarios y compartían la pasión por la literatura y el arte. Se enamoraron rápidamente y comenzaron a construir una vida juntos. Sin embargo, su amor se vio amenazado por las diferencias políticas y sociales que dividían a su país. A pesar de las dificultades, decidieron mantenerse unidos y luchar por sus ideales. Su historia es un ejemplo de cómo el amor puede ser un motor para el cambio social y cómo dos personas pueden encontrar la fuerza para superar la adversidad cuando se aman de verdad. Ankara, la capital de Turquía, es una ciudad moderna y vibrante que ofrece una mezcla de cultura, historia y vida nocturna. Aunque no es tan famosa como Estambul o Capadocia, Ankara tiene su propio encanto y ofrece una perspectiva diferente de la cultura turca. La historia de la joven pareja que se enamoró en un café en Ankara refleja los desafíos y las esperanzas de la juventud turca actual. Su amor, enraizado en valores compartidos y un deseo de un futuro mejor, es un ejemplo de cómo el amor puede ser una fuerza poderosa para el cambio social. Hemos recorrido juntos algunas de las historias de amor más conmovedoras de Turquía. Desde el amor prohibido entre el sultán Suleimán y Hürrem hasta las leyendas de Capadocia y Mardin, hemos visto cómo el amor puede superar barreras sociales, culturales y políticas. También hemos aprendido sobre el amor familiar, la amistad y la lealtad, y cómo el amor divino puede inspirarnos a ser mejores personas. Espero que este viaje virtual los haya inspirado a creer en el poder del amor y a buscar la pasión y la felicidad en sus propias vidas. Recuerden que el amor se encuentra en los lugares más inesperados y que a veces, las historias más hermosas se escriben en los escenarios más desafiantes. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creando este contenido para ustedes. Ahora me gustaría saber cuál de estas historias los conmovió más y por qué. Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme si han visitado Turquía y si tienen alguna historia de amor que quieran compartir. Me encantaría leerlos. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de estas hermosas historias, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que el amor los acompañe siempre.